Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 26. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora. Muy pequeño será, ustedes van a ver. Nosotros empezamos esta clase, estas enseñanzas, basándonos en un proverbio, el 24:16, que dice que el justo cae y vuelve a levantarse. También estudiamos las caídas y las levantadas de Pedro en su interacción con el Señor Jesús. Que nosotros hayamos tenido este tremendo privilegio, este honor de concentrar nuestra atención en la relación de este maravilloso hombre con el rabí, con su rabí, a nosotros nos da inspiración para desarrollar nuestra propia relación con el Señor Jesucristo. Además nos da confianza aprender de estos registros lo que nosotros estamos aprendiendo. Nos da confianza de que si hacemos lo que vimos que nuestro Señor hizo y lo que Pedro hizo y los otros hicieron junto a nuestro Señor, sabemos con certeza que le vamos a dar gloria a Dios con nuestro andar y además vamos a honrar el sacrificio de nuestro querido Señor Jesucristo por todos nosotros. Aprendimos de Pedro que se mantuvo firme hasta poco antes de dormirse en Cristo. Entre otras interacciones con el Señor, vimos porque nos pudimos haber hecho la película de estos relatos verídicos que leemos en la Escritura. Entonces, por eso vimos, en realidad no lo vimos porque no estuvimos ahí, pero tenemos el testimonio confiable de la palabra de Dios en que cada cosa que nosotros leemos, esas cosas fueron verdad, en verdad ocurrieron, son verdad para nuestro aprendizaje. Por eso digo yo que con toda naturalidad vimos. Entonces vimos a Pedro andar sobre el agua, lo vimos hundirse, lo vimos ser asistido por su rabí para caminar de regreso al bote. Dijimos también que salir del bote de nuestra vida sin que nuestro Señor nos invite a hacerlo, no es tener fe, sino es ser imprudente. Pedro era quien más hablaba, entonces, bueno, bien supusimos nosotros que probablemente los otros tenían las mismas inquietudes, pero Pedro las vociferaba, las manifestaba, las expresaba. Y los otros quizás callaban por las mismas cosas, porque ¿cuántas veces nos hemos sentido identificados con Pedro cuando hace alguna pregunta a nuestro Señor, verdad? Estudiamos los sucesos del monte de la transfiguración, de la última cena y el lavado de los pies que hizo nuestro Señor a los suyos, y los últimos momentos del Señor cuando estaba molido por la angustia. Habíamos visto que estaba muy apesadumbrado el Señor en Getsemaní con Pedro, Jacobo y Juan. Pues bien, el Mesías de Israel quería tener a sus amigos más cercanos con él. Y claro, que en una situación de tanta presión, cualquiera entendería, cualquiera podría identificarse con nuestro Señor. Uno desea rodearse de sus seres queridos en situaciones de mucha presión. Mateo 26, comenzando en el versículo 39, la palabra dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿cuántos estaban durmiendo? Todos. ¿Pero con quién habló? Con Pedro. Dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esto se lo dijo a Pedro de nuevo, claro, pero todos estaban durmiendo. Versículo 41 dice: velad y orad, dice el Señor Jesucristo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Segunda vez. Fíjense cuánto aprendizaje nosotros tenemos de este maravilloso ser humano que es nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Oró una vez, oró otra vez y veremos que una tercera vez oró. Él fue y fue y fue
a Dios con su corazón en una mano y su angustia en la otra, recurrió a su Padre Celestial como tantas veces nosotros hacemos. Finalmente, Él lo que les dice es, no sea mi voluntad, mirá, yo te pido que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya, aunque signifique mi vida. Obviamente estaba inmerso en eso que le estaba diciendo al Señor. Velad y orad, de nuevo dice el 41, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, bueno, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, como probablemente estarían los de nuestro Señor también. Él era tan ser humano como ellos que se estaban durmiendo. Era igual de ser humano que ellos. Podemos identificarnos con esta situación. Nuestro Señor fue un hombre hecho y derecho como nosotros, igual a todo hijo de vecino. Entonces podemos identificarnos con nuestro Señor, igual que podemos identificarnos con estos discípulos del Señor Jesucristo, estos hermanos nuestros que tenían sus ojos cargados de sueño. 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y vos a veces te pones a pensar, no, yo ya le oré a Dios por esto, me olvido. No, él fue y fue y fue hasta que, bueno, realmente, obviamente, no podía Dios pasar esa copa de él. Entonces vino a sus discípulos, dice el 45, y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Damas y caballeros, ¿qué momento debe haber sido este en la vida, no de Jacobo, Juan y Pedro tan solo, y ni hablar de nuestro Señor Jesucristo? Damas y caballeros, esto es un evento singular en la historia de la humanidad. La humanidad toda estaba metida en este momento. Lo sepan o no, nosotros lo sabemos. Primera de Pedro capítulo 5, por favor, quiero que vayamos a un lugar muy importante, porque estamos hablando, ya hemos visto algunas cosas que leímos en los evangelios y luego fuimos a Pedro, singularmente a Pedro. Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a ver qué maravilloso que este Pedro, nada menos que él, escribiera lo que ahora vamos a leer muchos años más tarde, acerca de humillarse ante Dios porque Él cuida de nosotros, siendo que Él estuvo con el Señor Jesucristo en todo su ministerio redentivo y también estuvo en este momento singular que estamos leyendo. Primera de Pedro 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy simple, seguimos leyendo y dice el 7, echando toda ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque Él cuida de vosotros. Eso es lo que dijo Pedro. Dios hizo exactamente eso con nuestro Señor, porque el Señor Jesús hizo exactamente eso que dice el versículo. Y lo hizo no solamente ahora en Getsemaní, sino que lo hizo durante todo su ministerio de redención. Jesús siempre se humilló bajo la poderosa mano de Dios y echó todas sus ansiedades sobre su Padre con el convencimiento absoluto de que Dios cuidaba de él. El lógico resultado fue que llegado el momento, Dios lo exaltó. Se los muestro primero en Hechos 2. En el versículo 32, Hechos 2, 32, dice la Escritura, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ves? Primera de Pedro dice que cuando vos te humillás, echando toda ansiedad, te humillás bajo Dios, echando toda ansiedad sobre Él, Dios te exaltará
cuando fuere tiempo, porque Él toma cuidado de vos. No podía ser diferente con nuestro Señor. En Hechos 5 les muestro otra vez que dice en el versículo 30, Hechos 5, versículo 30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, míralo a Pedro, hace unos días se había estado encerrado por miedo de los judíos. Míralo a Pedro, qué cambio en este hombre. ¿Te podés identificar con él después de haber recibido Espíritu Santo y tener un denuedo que antes no tenías por las mismas cosas que antes te escondías debajo del colchón de tu cama? Yo me puedo identificar con Pedro, claro que sí, un hombre como nosotros. Y acá dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo ha exaltado a nuestro Señor, Dios nos va a exaltar cada vez que nosotros nos humillemos bajo su poderosa mano porque confiamos en Él. Filipenses capítulo 2. Como si estos dos no hubiesen sido suficientes haber leído de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo que justo Pedro fue a decir eso acerca de cualquiera que se humille bajo la poderosa mano de Dios. Filipenses 2, comenzando en el versículo 8, la palabra dice, y estando en la condición de hombre, lógico, refiriéndose a nuestro Señor, ¿en qué otra condición va a estar? ¿Usted en qué condición está? Yo estoy en condición de hombre. ¿Por qué? Porque soy hombre igual que el Señor Jesucristo. No es que se transformó en hombre para estar en esta condición. Él nació siendo hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se humilló bajo Dios, hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y muerte de cruz, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y da algunos detallecitos más acerca de esta exaltación, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Damas y caballeros, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Lo exaltó? Claro que sí, te va a exaltar a vos. ¿Qué duda te cabe? Por supuesto que sí. Esa es la condición. Esa es la condición, que te humilles ante Dios, porque Él toma cuidado de vos. Tranquilo, querido, tranquila, querida. No hay ningún drama de humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Juan capítulo 18, por favor, vamos a regresar a Getsemaní. Dios exaltó a nuestro Señor cuando fue el tiempo. Lo mismo hace con quienes se humillan ante su poderosa mano porque confían en Él, estando totalmente convencidos de que Dios cuida de los suyos y de que los exaltará cuando fuere el tiempo. Juan 18, ahí estamos yendo, regresamos a Getsemaní. Acá documenta que una compañía de soldados, además de los oficiales, de los sacerdotes, los fariseos y Judas, fueron a buscar a Jesús. Bueno, ustedes saben, algunos estudiosos, esto es lo que dicen verdaderamente, porque veremos de una compañía de soldados, algunos estudiosos y comentaristas bíblicos hablan de unas 600 personas para apresar a tan solo un hombre. Verdaderamente es lo que dicen, en verdad una multitud, fueron una multitud, aunque no hayan sido estos 600, lo que acá estos documentan es que una compañía son 600 soldados, así que imagínense la cantidad de gente que fue a buscar a tan solo un hombre. Ese hombre tan maravilloso no se les podía escapar, era la oportunidad de la vida de estos malignos. Imagínense, es una locura pensarlo, yo lo sé, pero la maldita alegría que tendrían de hacer lo que estaban por hacer. Qué gente, es impresionante la malignidad del diablo y de las personas que lo siguen. En cualquier caso, todos llegaron con antorchas, linternas y armas. Juan 18, en el 3 comenzamos, versículo 3 dice, Judas pues tomando una compañía de soldados, de acá es donde estos sacan que fueron 600 al menos, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos,
fue allí con linternas y antorchas y con armas a buscar a nuestro Señor, al Redentor de la humanidad. ¿Qué mal les había hecho? ¿Qué mal les había hecho? Excepto recordarle a los de Israel las promesas hechas a los padres, a declarar abiertamente el reino maligno del diablo y toda su oposición que ha hecho a lo largo de los años a los propósitos de bien de nuestro Dios. ¿Qué mal hizo? Y lo fueron a buscar con todas estas cosas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿cómo las sabía? Él tenía comunicación con su Padre, él oraba seguido con su Padre constantemente. Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Bueno, se me habrán mirado entre ellos a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: bueno, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Este es un video, no sé, no me lo quiero hacer. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Él era el que tenía que caer. ¿Quiénes cayeron? Ellos cayeron. Volvió pues a preguntarle: bueno, dale, ¿a quién están buscando? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. En el 8 dice: respondió Jesús: ya les dije que soy yo, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ay, nuestro Señor, qué mente tan estable, qué maravilloso ser humano nuestro querido Señor. Tiene una mente estable, una mente enfocada. Y el amor por Dios y el hacer la voluntad de Dios era inquebrantable en la vida de este maravilloso ser. Es realmente admirable nuestro querido Señor. Para nosotros que somos sus seguidores, es una invitación a lograr esta calidad de servicio hasta el fin, como lo hizo Él, bajo toda circunstancia. Claramente dijo: dejad ir a estos. Si en aquella eventualidad, piensen, si en aquella eventualidad dijo eso, mucho menos ahora alguien podrá arrebatarnos de su mano. ¿Quién podrá hacer algo en contra del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará de ese amor? ¿Lo ven? Si en aquella ocasión pudo hacer eso, ¿quién nos va a separar hoy día del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El objetivo de esta masa informe, de esta muchedumbre maligna, era la vida del Mesías de Israel, el Redentor de la humanidad, el precioso Señor Jesús. Versículo 9. Para que se cumpliese, dice ahí, que dice: dejad ir a estos, eso terminamos leyendo en el 8, y en el 9 ahora leemos: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste, no perdí ninguno. Nuestro Señor pensaba en cumplir la palabra, porque ahí dice: para que se cumpliese aquello que había sido dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Él pensaba en cumplir la palabra, aún en ese momento. Yo me he puesto en esta situación, bueno, ya les dije, no me quiero hacer este video, pero medio que, caramba, ¿cómo hubiese respondido yo? Pregúnteselo usted. Fíjese lo que hizo su Señor, cómo respondió su Señor ante esta terrible, horrenda adversidad que se le presentaba. Él pensaba en que se cumpliese la Escritura y en proteger a los suyos, porque dice: dejen ir a estos, yo soy Jesús, a ellos lo buscan, no, y bueno, entonces llévenme a mí, déjenlos a estos. Qué mente maravillosa, qué alma maravillosa, impresionante, inmensa tenía nuestro Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Quédense ustedes ahí, yo les voy a leer a ustedes en Mateo 26, para que no se desvíen, porque seguimos ahora en Juan 18. Yo les leo a ustedes Mateo 26, 35, donde habíamos leído, porque lo vimos este versículo, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, le dijo Pedro, entre otras cosas. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Recuerden esto que dijo Pedro, y vamos a continuar ahora en el versículo 10 de Juan 18. Dice:
Entonces Simón Pedro, acá veremos que Pedro demostró estar dispuesto a hacer algo en defensa de su Señor. Él no se iba a quedar quieto mientras venían a buscarlo a Jesús. Entonces Simón Pedro, dice el 10, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Bueno, quien haya seguido leyendo, vieron que el Señor le colocó la oreja de nuevo. ¿Quién? No levanten la mano, pero ¿quién no se siente identificado con Pedro? Yo lo único que le critico a Pedro, ¿saben qué es en esta situación? Es la puntería. Nada más. Pero ¿quién no hubiese reaccionado como él? Qué cosa maravillosa. Ven, Pedro era humano como nosotros. Cualquiera de nosotros, así en un arranque, hubiésemos hecho algo para proteger a nuestro Señor. Bien, el número 11 vemos que el Señor volvió a recriminarle, lo volvió a regañar a Pedro como lo había hecho anteriormente. En el versículo 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, la misma copa que él pidió 3 veces que Dios pase de él. Él estaba dispuesto a tomar esa copa, a hacer ese trabajo de redención, a padecer, a sufrir y luego a morir por todos nosotros. Qué hombre tan inmenso este Señor Jesucristo, y qué gran hombre este apóstol Pedro. Qué hermoso que Dios haya tenido a bien darnos ejemplos de gente con este coraje, con este valor por nuestro Señor, como el querido Pedro que nosotros estamos estudiando. Pónganse a pensar, Pedro en realidad quería evitar lo inevitable. Si la humanidad iba a ser redimida, era necesario que nuestro Señor pasara por padecimientos y luego morir. Una vez más, Pedro quiere intervenir y frenar este proceso que era tan espantoso como necesario. Algo parecido a lo que había hecho cuando el Señor le dijo: ¿se acuerdan? Quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque estás en lo que recuerdo, no recuerdo cómo sigue el versículo, pero que decía eso: quítate delante de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Que él estaba negando lo que el Señor tenía que padecer y sufrir por la humanidad. Este registro que nosotros acabamos de leer es parte de los eventos que ocurrieron el 12 de Nisan, por la noche. Desde el martes siguiente, eso fue un lunes, desde el martes siguiente hasta el sábado, no hay cómo saber dónde estuvo Pedro, ni con quién estuvo, ni qué estuvo haciendo. No hay registros de eso. Ahora, detengámonos un momento. Apaguemos la Kawasaki, pongámosle el pie, estacionámosla, pensemos un poquito cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos Pedro y le fallamos al Señor. Pensalo. Nosotros no estuvimos ahí. Pedro era como nosotros. Es muy difícil hallar palabras para describir lo que sea que haya pasado en el corazón de Pedro. Juan 20 ahora, por favor, Juan capítulo 20. Ahí veremos un registro de una de las apariciones del Señor, de nuestro Señor resucitado, el domingo 18 de Nisan. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida. Este es un evento maravilloso, es lindo hacer este videito, hacételo tranquilo. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida y corrió a contarle ¿a quién? A Pedro. Ellos eran conocidos, eran, no sé, amigos, eran conocidos. Así que seguramente ella sabía dónde estaba Pedro y ella salió corriendo a buscarlo. Juan 20 entonces, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, o sea el domingo,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían, dice la Escritura, miren lo que dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. De nuevo, apagamos la Kawasaki, nos ponemos tranquilos a pensar y no dejamos de mantener presente el hecho de lo que había ocurrido con Pedro hacía poco más de 3 días atrás. Era muy reciente todo lo que había ocurrido, las negaciones que él tuvo, la oreja del siervo Malco, en fin, todo eso había ocurrido apenas poquito más de 3 días atrás. El apóstol estuvo cerca del Señor mientras el Señor era humillado y lastimado, hasta que sus miradas se cruzaron y Pedro huyó llorando amargamente. Recuerden que vimos eso anteriormente. Y aquí estaba Pedro corriendo al sepulcro, el mismo Pedro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿qué pasaría por nuestras mentes si fuéramos Pedro? ¿Con cuánto vigor correrían? ¿Con cuánto vigor nuestras piernas correrían para llegar al sepulcro? Nuestro corazón se haría escuchar golpeando contra el pecho mientras nosotros corremos tratando de ganarle al otro discípulo, no para ganarle a él, sino para llegar y ver lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasaría en nuestro corazón? Pedro era como nosotros, el otro discípulo era como nosotros, damas y caballeros, María Magdalena era como nosotros. Maravilloso, maravilloso todo esto. Nosotros tenemos que entender que estos registros que nosotros estamos leyendo muestran cómo se estaba fabricando lo que hoy es historia, que puede ser leída y mejor entendida que ellos. Nosotros tenemos la bendición de leer toda la historia contada en un precioso libro y de poder ver de una sola vez el antes, el durante y el después del desarrollo, mientras nosotros podemos entender de una sola leída lo que Pedro aún no estaba comprendiendo. Se estaba desarrollando en esos momentos, El Señor había resucitado. Pedro días antes había pasado con él lo que había pasado. María Magdalena también quería ver a su Señor. El otro discípulo que fue corriendo, los otros, caramba. Todos los otros, imagínense, ¿quién no querría ver al Señor Jesucristo después de resucitado sin entender todo lo que estaba pasando? Hoy lo entendemos, claro, nosotros pasamos un tiempo y aprendemos algo, de leer, de estudiar, de estar con nuestros hermanos, de estar en enseñanzas, vamos haciendo, vamos ganando conocimiento. Esto estaba ocurriendo ahora, ellos no podían entender la totalidad de lo que estaba pasando. Ahora quiero que veamos un ejemplo de esto que estoy hablando, de una cosa es verlo ahora y entender toda la película. Pedro estaba armando, Pedro y los otros, por supuesto, Pedro ahora es nuestro personaje central, Pedro estaba armando fotograma a fotograma y todavía no podía ver el video. Él era uno de los actores del video que nosotros ahora hemos visto tantas veces en las Escrituras. Quiero que vayan a Hechos 10, dejen una marca en Juan, por favor, y vayan conmigo a Hechos 10. Porque ahí vamos a ver brevemente, muy brevemente, el registro de cuando los gentiles recibieron Espíritu Santo por primera vez. Era una ocasión para tener muy en cuenta, pues Pedro y el resto de los apóstoles hasta ese entonces creían que Espíritu Santo estaba disponible solamente para Israel. Ellos no sabían otra cosa. Hechos 10, versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, una cosa que Pedro hacía muy bien, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación, dice el 35, se agrada del que le teme y hace justicia, no solo de Israel, sino también de todas las otras naciones, de todos los otros, de los gentiles. Bien, acá se da el mismo caso de lo que nosotros estamos hablando. Si nos tomamos, digamos, 2 horas, 3 horas de una simple lectura, nosotros llegaremos a la conclusión a la que arribó Pedro. A él le tomó desde el año 30 más o menos hasta el año 35 después de Cristo. Para él pasaron 5 años para entender que Dios también había invitado a la salvación a los gentiles. ¿A vos cuánto te tomó? ¿Te sentaste en una clase, te sentaste en una enseñanza, o tuviste la inquietud y un hermano tuyo te lo mostró en 1 hora y media? A Pedro le costó 5 años, porque se estaba haciendo la historia. Hoy es historia. En aquel entonces era presente, la estaban tejiendo entre todos. En ese momento, lo que para nosotros hoy es historia, se estaba produciendo. Por eso necesitamos entender a Pedro y a sus colegas que no entendían la totalidad de la inmensidad de lo que estaba ocurriendo. De no entender esto, nosotros corremos el riesgo de criticarlos. ¡Oh, qué tontos! ¡Oh, cómo no se dieron cuenta! En cambio, Dios, mediante su preciosa palabra, su simple de entender palabra, nos da la gran ventaja de ver toda la historia y llegar mucho más rápido a las conclusiones. Bueno, Juan 20. En esta carrera que estábamos viendo entre el discípulo y Pedro, ¿qué pasaría por la mente de Pedro yendo al sepulcro? Juan 20, en el versículo 5, dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, entró el otro discípulo, luego entra Pedro, y vio los lienzos puestos ahí, 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, encima todo prolijito quedó. Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, creyó. Dice que creyó una vez que vio. ¿Por qué no creyó antes? Bueno, esto era muy, muy, muy grande como para beber de un sorbo o para comer de un mordisco. Era demasiado grande el impacto espiritual humano como para ser procesado en tan poco tiempo, damas y caballeros. Nosotros hoy tenemos la ventaja de ir a una reunión de creyentes por un tiempo y de a poco nos vamos percatando de las grandezas de la palabra de Dios. A ellos se les vinieron encima cientos de versículos del Antiguo Testamento en concreción de un solo saque, de una sola vez, de un solo plumazo, todos así de repente. Mientras iban ocurriendo en realidad los hechos que luego fueron escritos y que ellos estaban viviendo, ellos son actores de la palabra que nosotros leemos. Esta gente fueron actores de la palabra que nosotros hoy leemos. Qué hermoso va a ser reunirnos con María Magdalena, con Pedro, con Juan, con Jacobo, en fin, con todos ellos. Díganle a Pedro que yo hablo bien de él, por favor. Porque era un gran hombre. Va a ser maravilloso verlos y contarle, mirá, nosotros nos sentamos y estudiamos y nos preguntamos qué pasaría en tu cabeza cuando corrías, qué pasó en tu cabeza cuando le cortaste la oreja a Malco, y a propósito, Pedro, felicitaciones. Eso va a ocurrir, vamos a ver a toda esta gente, el futuro real que nosotros tenemos al principio en nuestro encuentro con nuestro Señor en las nubes y luego por toda la eternidad sobre la tierra. Tenemos tiempo de charlar lo que queramos con todos ellos. Imagínate todo lo que nosotros ahora quisiéramos conocer de las Escrituras y no lo vemos todavía porque estimamos, como Pedro era como nosotros, estimamos dónde estaría su cabeza aquí y allá en tal y cual situación, pero en realidad no lo sabemos, pero le podremos preguntar a él.
¡Qué bárbaro! Ellos estaban viviendo lo que nosotros leemos, ellos vivían eso, no habían logrado entender la Escritura hasta esos momentos. Versículo 9 dice, porque aún no habían entendido. Claro, él no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volviendo los discípulos a los suyos. Pueden que ellos pensaran, bueno, mirá, verdaderamente fue resucitado de los muertos, pero no podían computar, no podían conciliar lo que veían con lo que pensaban, con lo que les decía su corazón agitado, con lo que decía la Escritura. Seguramente habían gran gozo en su corazón, caramba, ponete en el lugar de ellos, iban a verlo al primer ser humano que fue resucitado para nunca más morir, lo iban a ver, lo iban a tocar, le iban a decir, uy Jesús, qué lindo verte de nuevo. Lo iban a ver, ¿cómo no iba a haber gozo en sus corazones? Pero no, era muy grande para entenderlo, para comprenderlo. No podían entender totalmente qué es lo que había pasado. Fíjense que quizás ellos pensarían, mirá, Jesús se murió, y quien pensamos que él era el Mesías, ¿vos estás convencido, Pedro? Sí, claro. Jacobo, vos sí, ni hablar. María, vos sí, claro. ¿Cómo no voy a estar convencido de que él es el Mesías? Supusimos que iba a librarnos del poder de los romanos invasores, y ahora todo lo que tenemos son estas telas en una tumba bien acomodaditas, es todo lo que hay de él. ¿Vos te acordás, Pedro, que él haya dicho algo al respecto de eso? Y Juan sale y dice, y la verdad que no sé, yo no recuerdo bien. ¿Entienden lo que podría estar pasando por la mente de estos seres humanos como nosotros? ¡Qué momento en la historia! ¡Qué maravilloso nosotros ser testigos de esto! Porque vos sos testigo cuando lees la Escritura. Porque es igual de valioso que ellos que lo vieron con sus ojos. Nosotros no lo vimos con nuestros ojos, pero lo que vemos con nuestros ojos es lo que Dios quiere que nos enteremos de esos relatos, de esas verdaderas ocurrencias de la vida de nuestro Señor y los suyos, que lo veamos en su palabra. Esto es lo que Dios quiere que de eso nosotros sepamos. Delante de ellos se estaba desarrollando en vivo y en directo lo que Dios había hablado por boca de sus profetas. Ponete a pensar eso. Estos eran hombres como nosotros y podemos y deberíamos identificarnos con ellos. El ser humano necesita un tiempo hasta que logre tener un cimiento firme en la palabra de Dios, para lo cual tiene que entender, y ellos no entendían. Esto es demasiado magnífico, es inmenso para procesar. Su rabí con cuerpo nuevo, el primer ser humano resucitado para nunca más morir. Juan capítulo 21, por favor. Aquí el Evangelio de Juan está a punto de terminar, pero antes de terminar nos da detalles de las apariciones de nuestro Señor en su cuerpo nuevo. Recuerden, es el único que ha habido todavía, y Dios lo dejó como muestra para que nosotros sepamos qué es lo magnífico de lo que nos espera. Esto es parte de nuestra esperanza. Nuestra esperanza no se termina con el sonar de la trompeta. Ahí comienza a desarrollarse. Ese no es el acabose de la esperanza, ese es el empezose de la esperanza. Dios nos deja en su palabra los registros que nosotros necesitamos estudiar y saber para tener la confianza de que este cuerpo que tenía el Señor es el mismo que tendremos nosotros. Juan 21, versículo 1, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Acá nos va a decir de qué manera se manifestó. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Por eso, no lo estoy criticando a Pedro, pero ponete a pensar, me voy a pescar. No sé, es tan humano este Pedro, qué divino.
Bueno, voy a pescar. Ellos le dijeron, bueno, nosotros vamos con vos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Atención, atención, ojo al piojo, atención. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no, no nos queda ni un sándwich en milanesa, nada. No, él les dijo, bueno, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Es el bárbaro, ¿qué es esto? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se puso las antiparras, se puso ahí ese tubo para respirar y se largó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. ¡Qué detalle! ¿Qué importaba cuántos eran? Pero dice 153. ¡Qué bárbaro! Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¡Oh! ¡Qué coincidencia! No, señor, es una diosidencia que no se haya roto la red. Les dijo Jesús en el 12, venid, comed, y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¡Ay, qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino lo que debe haber sido este! Bueno, de más está decir, no hace falta que se los diga. Yo quiero ver este video. La cara de ellos mirándose y pensando, ¿será Jesús? ¿No será Jesús? Pero era demasiadas diosidencias como para que no lo fuera. Entonces concluyeron, debe ser Jesús. Bien concluido por otro lado. 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, siempre alimentando a su gente el Señor. Él se encargó de cocinar y él repartió la comida. ¿Te hace pensar algo? Llama a la reflexión, ¿verdad? Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dejen el dedo ahí, simplemente yo les voy a leer a ustedes Lucas 22, 32, solamente para recordar lo que Pedro dijo. Lo que le dijo el Señor a Pedro. Pero yo he rogado por ti, le dice el Señor a Pedro, que tu fe no falte. Quizás ustedes se acuerdan cuando lo vimos. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien, Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nosotros también lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué duda podría cabernos a nosotros que Pedro amaba al Señor? Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor le había dicho a Pedro que vuelva a él. Cuando volvieres a mí, ven y asiste a tus hermanos. Ahora le pide de 3 maneras diferentes que alimente a los suyos. Estas eran instrucciones finales, ponete a pensar, son los últimos momentos del Señor antes de ser
los últimos tiempos que tenía con nuestro Señor antes de que Él fuera glorificado, de que ascendiera. Entonces, él estaba dando instrucciones de último momento a los suyos, indicándole a él que administrara adecuadamente sus prioridades espirituales. Es como que le estaba diciendo que él tenía mucha gente que necesitaba la ayuda de Pedro, que el Señor tenía mucha gente que necesitaba la ayuda de Pedro. 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, cuando dice acá, cuando eras joven, te ceñías e iba donde querías, no puede estar refiriéndose a cuando Pedro era un niño, pues Pedro, aún estando con Jesús, siendo un adulto responsable, cuando quería pescaba, cuando quería ministraba con Jesús. Así de simple. Hacía una cosa o la otra. Cuando eras joven, básicamente significa hasta ahora. Entonces, hasta ahora hacías lo que querías, te ceñías a vos mismo, mas cuando seas viejo, en una manera de decir, cuando madures, a partir del día de Pentecostés, que estaba por ocurrir algunos días después, que vas a tener, Pedro, Espíritu Santo dentro, otro te ceñirá. ¿Qué estaba diciendo? Dios en Cristo, en Pedro. De eso estaba hablando el Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado en no malinterpretar esta frase que te llevará a donde quieras, a donde no quieras, perdón. Hay que tener mucho cuidado con esa frase. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, que sabemos que Dios no tiene control sobre todo, que sabemos que Dios no te lleva a los empellones, no te pone un revólver en la nuca para que vos hagas su voluntad. Entonces hay que tener este cuidado con las personas que no saben esas cosas de nuestro bondadoso Dios. No significa esto que el Espíritu Santo lo va a llevar a lugares como a los empellones, sin importar la voluntad de Pedro. Dios siempre necesita de nuestra buena voluntad para producir en nosotros así el querer como el hacer su buena voluntad. Esta expresión que estaba dando el Señor significa más bien que irá a lugares y hará cosas que no necesariamente nacerán de su propia voluntad, que no serán generadas por Él, sino por revelación, y luego Pedro, como todos nosotros, podrá optar por hacerlas o no, y deseablemente hacerlas todas, porque no hay ninguna mala en ninguna cosa que nos diga Dios que nosotros hagamos. Hasta este momento, en una manera de decir, para usar las figuras con las que está hablando nuestro Señor, hasta este momento Pedro se ceñía a sí mismo, es decir, hacía lo que a él le parecía. Es como decirle a Pedro que hasta este momento había hecho lo que quería, pero en poco tiempo más iba a tener que hacer como quieran Dios y su Señor, que en breve iba a ser ascendido. El Señor Jesucristo estaba preparando a Pedro para lo que estaba por recibir en pocos días más, y también para afrontar la responsabilidad que tendría a partir de ahora, ya que no iba a estar su Señor junto a él. Ahora estaba con él, junto a él. Comían juntos, pescaban juntos, proclamaban el reino de Dios juntos, sanaban, hacían bienes juntos, todo ellos, eso es lo que ellos hacían juntos hasta este momento. La capacidad de servir que tenía Pedro iba a ser supernaturalmente expandida en pocos días más. Lo mismo es con nosotros. Cuando nosotros recibimos Espíritu Santo, nuestras capacidades fueron expandidas a un nivel supernatural al momento de recibir Espíritu Santo, igual que Pedro. Juan, capítulo 16, ¿cómo estamos con Juan, no? Hermoso evangelio el de Juan. Capítulo 16. El versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me va a glorificar porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Tomar de lo mío es tomar de mi Padre. ¿Está bien? Eso es lo que dice. Maravilloso. Juan 21. No solamente Pedro, por supuesto, y el resto, incluidos nosotros, iban a tener sus capacidades de servicio aumentadas supernaturalmente, sino que el Señor iba a poder trabajar de la misma manera, pero con un incremento supernatural en y con los suyos. Antes trabajó con ellos, ahora trabaja con nosotros de una manera supernatural. Porque nosotros ahora estamos supernaturalmente aumentadas nuestras capacidades de servicio. ¿Lo ven? El Señor estaba antes restringido a Judea, donde Él estaba, donde tenía que estar el tiempo que tenía que estar para redimir a la humanidad. Ahora es Dios en Cristo en nosotros, donde te encuentres, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta donde te encuentres. El pueblo más chiquito que haya en la tierra, hasta ahí el Señor puede ayudarte a servir a los demás el pan de vida, a llevarlos a Dios. Tremendo. Juan 21, versículo 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme, atención a esta palabra, sígueme. Volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Se acuerdan de aquel hecho? Bien. Cuando Pedro le vio, en el 21 dice, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué pasa con este hermano mío? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Te estoy hablando a vos, sígueme tú. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo le dijo, es cosa mía y de él. A vos te digo, seguime. Lo que haga nuestro Señor con algún hermano nuestro no es cuestión nuestra, es cuestión de nuestro Señor con ese hermano. Suficiente tenemos nosotros con llevar a conclusión los trabajos que nos encarga nuestro Señor Jesucristo. Esta no era la primera vez que el Señor le decía a Pedro, sígueme. Quizás ustedes se acuerdan que se lo dijo cuando lo conoció en una playa. En aquel momento también estaba en una playa igual que ahora en Juan 21. Al decir Pedro, ¿qué de este? Nos indica que Pedro había sacado sus ojos del Señor y los había puesto en el discípulo. Qué paciencia la del Señor Jesucristo con Pedro, hasta último momento. Probablemente yo deba decir que yo le hubiese ganado a Pedro. Hubiese sido peor que Pedro. Así que todo mi aprecio a este maravilloso hombre que tenía tanto interés por las cosas de Dios, tanto interés de servir que no se quedaba callado, preguntaba, él se caía pero se levantaba y volvía a ver cómo poder mejor servir. Él lo siguió a nuestro Señor, hasta el final hemos leído nosotros, hasta casi el final de su vida. Bueno, eso todavía no se puede decir de muchos de nosotros, así que es un gran ejemplo para seguir este querido Pedro. Vean, uno puede estar agobiado por el mundo, confundido, pero el Señor siempre estará ahí para nosotros, esperando con paciencia que dejemos de hacer preguntas y seamos la respuesta a alguien que nos necesita. Siempre estará ahí para nosotros, siempre. Claro, es cierto. Pedro nos ganó en conocer al Señor personalmente, pero aún nosotros podemos conocerlo mediante el testimonio de las Escrituras. Tenemos el mismo Espíritu Santo que le fue dado a Pedro en Pentecostés, y hay todavía muchísimas ovejas para alimentar. El Señor Jesucristo nos ayudará a encontrar en el cuerpo de Cristo el lugar donde nosotros desarrollaremos nuestro mejor servicio.
Hacerlo nos va a bendecir y hará que nuestra vida tenga plenitud. Le dará gloria a Dios y honrará el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos para que eso ocurra? Lo seguimos. Eso hacemos. La recomendación del Señor Jesucristo a Pedro es la misma para nosotros. Lo seguimos. Lo que sea que seguirlo signifique en la vida de cada uno de nosotros, va a ser diferente para cada uno. Él te va a decir que lo sigas en hacer una cosa y a mí me dirá que lo siga en hacer alguna otra cosa. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Dios le dio a nuestro Señor, a quien exaltó, y le dio un nombre arriba de todo nombre, excepto el nombre de Él. Dios sigue siendo el Señor de todo. Y abajo de Él está el Señor Jesucristo. Y ahí estamos todos nosotros, bendecidos de servirlo a Dios a través de servir a nuestro Señor. Nosotros lo seguimos. Lo importante, damas y caballeros, que seguir al Señor Jesucristo es posible, y más importante aún, es que el mundo necesita que todos nosotros lo sigamos. Así que sigámoslo pues. Tenemos grandes ejemplos, no solamente el de Pedro, el de Pedro es singular en estas enseñanzas, pero hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que se han dedicado a seguirlo al Señor Jesucristo y ver resultados de Dios en su vida. Gracias, Dios querido, en el nombre del Señor Jesucristo, por la grandeza y simpleza de tu palabra. Gracias que entendamos lo importante que fue la vida de nuestro Señor y lo importante que son los ejemplos de otros como nosotros que te queremos servir porque te amamos, te respetamos, te reverenciamos. Queremos honrar a nuestro querido Señor Jesucristo, a nuestro valiente Señor Jesucristo. Más conocemos de Él, más quisiéramos ser como Él. Gracias por darnos las herramientas en tu palabra y mediante el Espíritu Santo para poder ser y hacer como Él fue e hizo. Te agradecemos por esta hermosa reunión en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.